Escuchaba esta semana algunas estadísticas referente al pueblo cristiano en Estados Unidos y se hablaba sobre ciertas doctrinas heréticas que se están metiendo dentro de la iglesia. Y ahí era como una especie de reportaje. Se mencionaba una verdad que es triste, pero es realidad, y es que muchos de nosotros, los que decimos ser cristianos, no conocemos ni siquiera muchas veces los fundamentos básicos de nuestra fe y de nuestra doctrina. Hay personas que aún no entienden muy bien cómo es que Dios es uno, pero es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Sí, son doctrinas elementales de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros profesamos. Y este reportaje hacía una encuesta a cristianos en diferentes iglesias, una cierta cantidad, y revelaba un poquito de falta, no vamos a llamarla ignorancia, pero un poquito de falta de escudriñar las escrituras de los hijos de Dios en estos tiempos, ¿sí? Nos hemos conformado solamente con venir a la iglesia, cantar, alabar al Señor, danzamos, nos gozamos, lloramos ante su presencia, escuchamos un buen mensaje. Se dice que habían unas costumbres antes de personas que iban a la iglesia con un cuadernito, con una agendita para anotar lo que se predicaba, para posteriormente se dice que en sus casas ellos veían esos apuntes. Y se dice que cristianos de muchos años tenían muchos cuadernos acumulados de todos los mensajes que habían escuchado. Y yo creo que eso iba alimentando no solamente su fe, sino también iba alimentando esa creencia que nosotros tenemos en un Dios todopoderoso, y eso también alimenta nuestra doctrina. Pero ese tipo de costumbre se ha perdido y quedó revelado en este reportaje, donde las personas aún no entienden. Muchos dicen que todavía Jesús no es Dios, muchos creen eso, y van a la iglesia, y van a una iglesia donde se cree que Jesús es Dios, pero todavía no lo tienen muy claro. Hay personas que aún no tienen muy claro aquello del Espíritu Santo, cómo ministra el Espíritu Santo a la vida de las personas. Es un poco lamentable, ¿sí?, esta situación que se presenta. Y este reportaje al final decía, luego de que daban unas estadísticas que no vamos a compartir, referente a las respuestas de cada cristiano que entrevistaron, decía que era necesario motivar a la iglesia a escudriñar la palabra del Señor. Es necesario eso, mi hermano. Yo quiero decirte que no es suficiente escuchar un mensaje aquí el domingo, una vez a la semana. No sé si hay una costumbre, diaria de escudriñar la palabra en tu hogar, pero si no lo tienes, quiero decirte que es necesario. Porque Pablo le decía a Tito, a su compañero de milicia, a su compañero de ministerio, en Tito 2:1, le decía: tú en cambio predica lo que esté de acuerdo con la sana doctrina. Le decía Pablo a Tito. Y esto nos hace ver de que hay cosas que se predica que no es sano. Y hay doctrina que se predica dentro de la iglesia que no está de acuerdo a la sana doctrina de la palabra. Y hay doctrina que quizás tú y yo escuchamos que tampoco está acorde a lo que la palabra de Dios ha establecido. Entonces, ¿cómo tú y yo vamos a saber qué es sana doctrina? Inicialmente yendo a la palabra, ¿sí? No solamente conformándonos con escuchar. A veces ni escuchamos porque nos entretenemos en el mensaje, nos distraemos. Entonces es necesario una búsqueda continua de la palabra del Señor, porque Pablo también le decía a Timoteo, le decía: si alguien enseña falsas doctrinas, apartándose de la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que se ciña a la verdadera religión, es un obstinado que nada entiende. Y estamos en tiempos de obstinación. Estamos en tiempos, en estos últimos tiempos, la palabra revela de que van a haber falsas doctrinas que se van a estar enseñando en lugares como estos. Y usted puede responsabilizar a los líderes espirituales que se paran quizás a enseñar una falsa doctrina, pero quiero decirle que usted también es responsable por el crecimiento espiritual suyo, por el desarrollo espiritual, el conocimiento que usted pueda adquirir de la palabra. Depende principalmente de usted y de un deseo genuino de escudriñar la palabra. Por eso, nosotros y otras iglesias tienen por costumbre llevar a cabo discipulados, motivar a los nuevos creyentes a escudriñar la palabra. Se les manda a memorizar un versículo semanal, a leer un capítulo diario de la palabra. Y es todo esto intentando hacer entender a la iglesia de que es necesario, y más que necesario, urgente, que tú y yo conozcamos cuál es esa sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y cuál es esa sana doctrina que habla la palabra. Porque si la palabra dice que hay una sana doctrina, pudiéramos entender que hay una doctrina enferma, quizás una falsa doctrina. Y a esas personas, Pablo le dice a Timoteo: esos son unos obstinados que nada entienden. Y hay personas que creen entender mucho de la palabra, creen ser muy buenos cristianos quizás,
muy buenos adoradores, siervos del Señor, pero es imposible. Si Pablo se lo decía a su consiervo Timoteo, a su consiervo Tito, que eran grandes siervos del Señor, creo que es un consejo que tú y yo también deberíamos asimilar con mayor énfasis. Escudriñar la palabra, conocer la sana doctrina. Y es una responsabilidad que nosotros los pastores, los predicadores, los líderes tenemos. Y no le vamos a llamar una carga, porque creo que es un privilegio que Dios nos da, pero es un reto que un líder espiritual semana tras semana tiene de escudriñar la palabra y tratar de llevarle a la iglesia, al pueblo, una palabra sana de parte de Dios. Pero también es responsabilidad suya recibir esa palabra sana y alimentar eso que usted está recibiendo. Porque de nada sirve una sana enseñanza, pero si tú y yo no la asimilamos. Ahora bien, cuando hablamos de doctrina, la doctrina es el conjunto de principios, de enseñanzas y de todas, digamos, normas, instrucciones que están ligadas a una creencia. A una creencia, en este caso, religiosa puede ser, a una creencia espiritual. Y cuando vemos vemos esa palabra doctrina, vemos por qué es necesario adoctrinar a nuestros hijos. Porque ellos deben asimilar principios, deben asimilar enseñanzas, deben asimilar instrucciones, normas que le van a ayudar a crecer y a desarrollarse en su creencia, en su fe. Yo creo que esto lo aplica cualquier religión, cualquier creencia espiritual, aplica este tipo de adoctrinamiento. Cada vez que usted viene aquí a la casa del Señor, usted está tratando de recibir doctrina, usted está dando un paso para recibir palabra del Señor en su vida. Y nuevamente digo que si Pablo le recomendó eso a Timoteo, a Tito y en otros pasajes de la palabra que no vamos a mencionar el día de hoy, se habla de la importancia de guardar la sana doctrina. Yo creo que tú estás llamado también a eso, ¿sí? Es necesario que tú y yo lo hagamos. ¿Y por qué? Porque Pablo le decía a Timoteo, hay una sana enseñanza de Jesucristo, pero hay falsas doctrinas. Y esas doctrinas dicen que las llevan a cabo personas que son obstinadas, que no entienden absolutamente nada. Es posible, solo es posible, que usted o yo o cualquier otro creyente sea un obstinado que realmente no entiende absolutamente nada de la doctrina de Jesucristo. Y eso es lamentable, es triste. Así que yo quiero motivarte a que tú conozcas más de la doctrina del Señor. Sí, quiero motivarte a que tú cada día anheles leer su palabra, conocerle cada día más, porque está bien que la salvación no es por obras, es por fe, es por creer, pero también hay un mandato implícito en esa fe que usted debe tener y es alimentar esa fe. Es comer cada día de esa fe para que usted pueda crecer y alimentarse, para evitar caer en herejía. Quiero compartir otro concepto. Una herejía es una creencia que está en desacuerdo con las costumbres y doctrinas establecidas en una creencia espiritual. ¿Qué pasa con los creyentes que muchas veces caemos en herejía? Creemos cosas que no son no es la sana doctrina que está en la palabra del Señor. Y yo creo que hay doctrinas que muchos compartimos, muchas iglesias compartimos, que son la base de nuestra fe. Una de ellas es que Dios es uno, dígame, es un solo Dios. Otra doctrina es que Dios no acepta que su gloria sea compartida y que se adore a otro Dios, a otro ídolo. No, Dios no acepta eso. Eso es doctrina que usted debe conocer. ¿Para qué? Para que si más adelante en su camino, en su peregrinaje, alguien viene a decirle, no, pero es que puedes adorar a Dios y puedes adorar también a fulano o a fulana de tal, usted está firme en la doctrina de Cristo, usted va a decir, no, la doctrina de la palabra me enseña eso. ¿Ves la importancia de conocer doctrina, de conocer palabra del Señor? Ahora bien, quiero nuevamente leer en 1 Timoteo 4:13, Pablo le recomienda a Timoteo, en tanto que llego, dedícate a la lectura pública de las Escrituras, algo como esto. Cuando yo leo lectura pública de las Escrituras, yo me imagino a Timoteo leyendo públicamente la palabra del Señor, eso me lo imagino yo. Y a enseñar y a animar a los otros hermanos. Y quiero decirte que el propósito de este mensaje es animarte a escudriñar la Escritura. Es el propósito. Creo que este versículo engloba, yo creo que el propósito de cada mensaje que un pastor, un líder debe predicar. Animar y enseñar a los hermanos de la iglesia a conocer cada día más del Señor. Es el propósito por el cual estamos aquí. Y Pablo se lo decía a Timoteo, le dice, debes leer las Escrituras públicamente y debes enseñarle a los hermanos, a que ellos también lo hagan. Pero no es una enseñanza nada más del apóstol Pablo. El Señor Jesucristo dijo en Juan 5:39, ustedes estudian con diligencia, escucha esa palabra. ¿Sabes que no dice ustedes leen rapidito la Biblia? No, dice, ustedes estudian
con diligencia las Escrituras, porque piensan que en ellas hayan la vida eterna. Ahora te pregunto yo, ¿usted piensa eso? ¿Usted piensa que en la Escritura se halla vida eterna? ¿Está usted convencido de eso? Ahora le pregunto yo, si usted piensa eso, ¿está usted estudiando con diligencia esto? ¿O se le pasa la semana y no le estudió con diligencia? ¿Sabes por qué? Si tú estás convencido de que esto es palabra de vida eterna, usted debe, yo creo que no debe, voluntariamente, no se le va a pasar quizás a usted ni un día, mucho menos una semana, quizás meses, semanas, no sé qué tiempo quizás pueda pasar sin usted leer esa palabra, porque el Señor Jesucristo, como ustedes creen que hay vida eterna, y se lo está diciendo, ya vamos a hablar de esas personas, personas que realmente estudiaban la Escritura, la leían por lo menos. No sabemos si la estudiaban, pero la leían día, de noche. O sea, eso era una norma para ellos de vida, un hábito de leer la palabra. Y Jesús dice, y son ellas, o sea, las Escrituras, las que dan testimonio en mi favor. ¿Sabes que no es el pastor el que da testimonio de Jesús? Ni siquiera pudiéramos decir que es la iglesia. La base de Jesucristo, lo que da testimonio de que Jesucristo es el Salvador, es esto que está aquí. Así que nosotros como iglesia lo que tenemos que hacer es llevar a las personas a la palabra de vida eterna que está en este libro. A eso debemos llevarla, a esa base de las Escrituras. Y Pablo le decía, la sana doctrina son las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús dice, las Escrituras hablan de mí, ellas dan testimonio de mí. Dan testimonio en mi favor, dice la palabra del Señor. O sea que si tú quieres conocer doctrina, debemos entender dos cosas, que la sana doctrina son las enseñanzas de Jesucristo y segundo, que toda la palabra da testimonio de las enseñanzas y de la vida de Jesucristo. Sí, o sea que no solamente pudiéramos estudiar los 4 evangelios, porque ahí es que narra la historia de Jesús, ¿cierto? Lo estudiamos, son las enseñanzas de Jesús, pero el mismo Jesús dijo, la Escritura completa, desde Génesis hasta Apocalipsis, da testimonio de mí. O sea que debes estudiar toda la palabra, debes conocerla, debes enamorarte de ella. Y Pedro lo decía, así como un bebé anhela la leche materna, porque si no se puede ser que se muera de desnutrición, pues así tienes que alimentarte tú y debes desearla. Y Jesús dice aquí, estudienla con diligencia. Y este reportaje que te comenzaba al principio, mostraba un poquito esa falta de estudio de la palabra de muchos creyentes. Eso lo mostraba este estudio. Personas que no conocían muy bien, o sea, sí creo en Dios, voy a la iglesia. Personas que ni siquiera conocen bien la doctrina de ofrendar y diezmar. Obviamente, si no conoces lo que la palabra te enseña, cuando venga otra persona a enseñarte algo diferente, es muy difícil que si tú y yo no conocemos la doctrina de la palabra de Dios en relación a la familia, en relación al hogar, en relación a la finanza, nosotros nos mantengamos firmes. Porque la palabra dice que en estos tiempos habrán falsos maestros, falsos profetas, falsas doctrinas. Y dice que las personas tendrán comezón de oír y estoy aburrido de los sermones del pastor el domingo. Y dice la palabra, van a tener comezón de oír, de escuchar una cosa diferente. Entonces cuando te vengan a enseñar esa cosa diferente, como tú no escudriñaste las Escrituras, como tú no estudiaste con diligencia las Escrituras, quizás tú seas uno de esos que se amontonará, dice la palabra, en estos tiempos, para escuchar algo nuevo. Porque ya basta lo mismo, casi siempre es la misma dinámica de la iglesia cristiana. ¿Ves la importancia? ¿Comprendemos la importancia? Ahora bien, Gálatas 1:6, Pablo habla a la iglesia en Galacia. Me asombra que tan pronto estén vamos a decir, Espíritu Santo habla a mi vida. Espíritu Santo habla a mi vida. Dilo con convicción, Espíritu Santo habla a mi vida. Me asombra, dice Pablo, que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. Y Pablo dice, no es que haya otro evangelio, porque el evangelio es uno solo, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Y Pablo dice, me asombra porque Cristo hace menos de 100 años, este libro fue escrito hace menos de 50 años en promedio. Me asombra que en menos de 50 años ya ustedes ya estén aburridos de las enseñanzas de Cristo. Ya venga otra persona a enseñarle algo diferente y ustedes los creen. Y dice Gálatas 1:8, pero aún si alguno de nosotros, dice Pablo está diciendo, si yo, Pablo, quizás Bernabé, quizás Timoteo, alguno del equipo de trabajo, o un ángel del cielo, les predicara un evangelio distinto del que le hemos predicado, que caiga bajo maldición.
Esto me dice a mí que tú no puedes estar aceptando cualquier enseñanza y cualquier doctrina de un líder porque tiene unción. De cualquier líder, de cualquier predicador. Porque el mismo apóstol Pablo está diciendo, si yo me presento delante de ustedes enseñándole una cosa diferente, o un ángel del cielo, yo no sé si alguno de ustedes ha tenido experiencias con un ángel del cielo, pero debe ser algo hermoso, ¿sí o no? Debe ser algo maravilloso que un ángel del cielo Dios lo envíe para darte un mensaje, una palabra de aliento, algo profético, no sé. Pero Pablo está diciendo, si un ángel del cielo se presenta y les enseña algo diferente, caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, dice Pablo, si alguien les anda predicando un evangelio distinto, y me encanta que en estos 3, 4 versículos les repite lo mismo. Es como si ya se los acabo de decir unas líneas atrás, pero nuevamente les digo, si alguien anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, nuevamente dice que caiga bajo maldición. Ahora, nuevamente vemos la importancia de conocer doctrina y palabra de Dios. Porque si tú no conoces doctrina, es posible que cuando venga un ángel, ni siquiera un ángel del cielo, sino un hermano, ni siquiera un líder espiritual, sino un hermano que conoce mucho de la palabra, y te enseña algo diferente, tú lo recibes, caes bajo maldición. ¿Ves la importancia de escudriñar las escrituras y de eso que decía Jesús, de lo que dijo Jesús? Y continúa él en el versículo 13. Ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios tratando de destruirla. En la práctica del judaísmo, dice Pablo, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos. Es decir, el tipo era un buen judaizante, cumplía con la ley judía a la perfección. Y quizás es como cuando usted cree que usted es mejor cristiano que el otro. ¿Sí? Cuando usted dice, no, yo creo que yo soy mejor cristiano que aquel. Yo creo que yo soy un poquito más... Algo así, Pablo dice, yo era mejor judaizante que muchos de los que practicaban el judaísmo. Sin embargo, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo Jesús, su Hijo Jesucristo, para que yo lo predicara entre los gentiles, ¿sabes qué hizo Pablo? No consultó con nadie. ¿Por qué? Porque Pablo entendió que esa era doctrina de Cristo. ¿Sabes que cuando tú estás firme en tus convicciones, en lo que tú crees, absolutamente nadie te mueve de allí? Pero cuando tú no estás firme, es muy posible que venga cualquier doctrina, cualquier enseñanza, como que te ponga a pensar, yo creo que eso era, yo como que estaba equivocado, como que yo no estaba muy bien firme. Y para que eso ocurra, nuevamente te digo, debes estudiar mucho la palabra del Señor, conocerla, aprenderla, traer apuntes si quieres volver a esas viejas prácticas de algunos cristianos que no contaban con tecnologías como la que nosotros contamos, traían sus Biblias, su lápiz, hasta yo creo que hasta sacapunto y borrador quizás, para tomar buenos apuntes de lo que se estaba enseñando. Bien. Pablo hace referencia a una época de su vida antes de conocer a Cristo donde él practicaba el judaísmo. Y quiero hablarte un poquito de lo que, superficialmente, de lo que es el judaísmo. El judaísmo se considera la religión más antigua de la cual se tiene referencia histórica. ¿Por qué? Porque además de ser una religión, una creencia religiosa, también es un gentilicio. Se le llama judío a una persona que vivía en la ciudad de Judá. Y hubo un momento en la historia del pueblo de Israel donde Israel se redujo solamente a Judá. Judá fue como el centro de la ciudad de Israel por producto de las guerras, de división, de tantas cosas. Y el asunto es que ese gentilicio de judío pasó de ser un gentilicio solamente y también se convirtió en una creencia religiosa. ¿Qué practicaba un judío? Un judío guardaba ciertos días que estaban en la ley de Moisés, llevaba a cabo ciertas celebraciones, ciertas fechas, luna nueva, una cantidad que cuando leemos la palabra vemos que eran extensas y ellos eran muy practicantes, muy fieles a eso, así como nosotros somos fieles a celebrar el cumpleaños. Algo así, se vuelve como una tradición, no se puede pasar para algunos el cumpleaños sin celebrarlo, o no puede llegar el 1 de enero sin yo tener algo nuevo, pastor, ¿cómo se le ocurre? No voy a arrancar el año con esta ropita ya sudadita, cansadita, ¿sí? Era una tradición. El judaísmo se convirtió en una tradición. Ya comenzaban a celebrar ciertos eventos espirituales. Inicialmente eran espirituales, pero comenzaron a llevarlos a cabo como algo cultural. Así como nosotros celebramos el Año Nuevo, quizás,
como celebramos ciertas fiestas por allí, se celebran en la sociedad. Algo así era el judaísmo. Y Pablo dice, yo era celoso, mucho más que los que estaban conmigo en esa época. Es decir, que conocía la palabra y no cumplía a la perfección, su forma de vestir era acorde. Debían ir al templo, ofrecer sacrificio con ciertas especificaciones y seguramente Pablo era uno de los que cumplía al pie de la letra con aquellas especificaciones del cordero, de la paloma, de la ofrenda que tenía que llevar, de la ofrenda de primicia. Eran muchas leyes que eran conocidas en aquel tiempo por los judíos y ellos comenzaron a llevarlas a cabo y se volvió algo más que espiritual, se convirtió en algo cultural. Y yo quiero mencionarte que tú y yo debemos evitar convertir el evangelio, este hermoso evangelio en el que andamos, en algo cultural. ¿Sabes? No podemos permitir eso. Eso fue lo que le pasó a los judíos inicialmente. Lo que Dios les había enseñado, lo que ellos habían recibido por Moisés, por los profetas, ellos comenzaron a llevarlo como cultural, ¿sí? Como vamos a cumplir con ciertos rituales. Pero Pablo dice, pero Dios en el momento que Él quiso, me reveló a su Hijo Jesucristo. Ese Hijo Jesucristo del cual, dice Jesús, las Escrituras dan testimonio de mí. Jesús dijo, la palabra de Dios da testimonio de mí. Como Pablo era un estudioso de la palabra, un conocedor, era un practicante del judaísmo, él escudriñaba las Escrituras, la leía, la conocía. Cuando Jesús se le revela, él entiende, parte de todo lo que él entiende, una experiencia maravillosa, él entiende que Jesús era el Mesías prometido, que todos los profetas, desde Moisés, Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Él entiende, Jesús es el cumplimiento de todo lo que yo he leído y escudriñado. Eso le pasa a Pablo. Y Pablo dice, cuando yo conozco esto, yo no tengo que consultar con nadie. Yo conozco la palabra, yo sé que la palabra da testimonio de Jesús. Y, mis hermanos, en la iglesia de Galacia estaba pasando algo grave. Y es algo que está pasando también en estos tiempos. ¿Sabes qué pasaba con los hermanos de Galacia? Que ellos eran creyentes, creían en Jesús, seguramente diezmaban, seguramente iban a la iglesia los domingos, no sé si hacían culto de oración, no sé si hacían discipulado, no sé cómo era su vida cristiana. Pero Pablo les recrimina y les dice, no puede ser posible que ustedes comiencen a recibir un evangelio diferente. Y el evangelio diferente que estaba recibiendo esta gente eran prácticas judías del judaísmo que querían meterse dentro de la iglesia. Personas que querían decir, que estaban enseñándole a la iglesia de Galacia, ustedes pueden creer en Jesús, pero tienen que circuncidarse. Ustedes pueden creer en Jesús, pero tienen que abstenerse de ciertos alimentos. Esas eran las enseñanzas que se estaban introduciendo en la iglesia de Galacia. Y Pablo les dice, me asombra que ustedes que han recibido a Cristo en sus corazones, ahora estén volviendo a esas prácticas y a unas enseñanzas, a un evangelio diferente. Porque nunca el Señor Jesucristo declaró que había que creer en Él y cumplir con prácticas culturales o religiosas. Nunca lo declaró Él. Y Pablo le recrimina esto. Y parte de la doctrina, de ciertas doctrinas que se están metiendo en estos tiempos en la iglesia de Cristo, es hacer creer a las personas que hemos creído en Cristo Jesús, que hemos sido redimidos por su sangre, que vivimos bajo la gracia, que es necesario llevar a cabo ciertas prácticas religiosas del judaísmo. Quizás no circuncidarnos, sino que nos dicen que tenemos que leer la escritura en hebreo, porque la escritura fue escrita en hebreo, en el idioma original. Tenemos que buscar un rabino que nos enseñe la palabra del Señor a la perfección, porque ellos son los capacitados para educarnos y conocernos. Y Pablo le dice, ¿cómo puede ser posible que ustedes acepten eso? Si ustedes han conocido al Hijo de Dios. Por la gracia del Señor ustedes están aquí reunidos. Y es algo lo cual tuvo que enfrentar, ya vamos a profundizar en esas prácticas que seguramente están infiltradas en la iglesia de Galacia. Algunos querían circuncidarse y querían exigirle a los creyentes que debían circuncidarse. Era una costumbre del judaísmo, sigue siendo una costumbre. En Hechos 15:1 dice la palabra que habían llegado de Judea a Antioquía algunos que se habían puesto a enseñar a los hermanos, al menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Es la primera vez que la palabra muestra este tipo de enseñanzas que querían infiltrarse en la iglesia de Cristo. Hechos 15:1. Esto provocó un altercado y un serio debate entre Pablo y Bernabé y con algunos otros creyentes. Y bueno,
subieron a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. Entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron: es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. Los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar este asunto. Por lo menos tenían líderes espirituales que por lo menos examinaron el asunto. Pero cuando tú no conoces la palabra del Señor y te enseñan algo como esto, quizás tú dices, vértale, como que sí, porque la Biblia dice, ¿no? Dios le dijo a Abraham, le dijo que debía circuncidar hasta sus esclavos y de la edad que fuesen. Ya posteriormente la ley enseñaba que un niño 8 días de nacido, a los 8 días lo circuncidaban, se aprovechaban de que el muchacho no podía huir de aquella circunstancia. Pero eso lo dice la ley, eso lo dice la palabra del Señor y lo leemos. Entonces los apóstoles se pusieron a analizar y ellos llegan a una conclusión. ¿Por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? Versículo 11, no puede ser. Más bien como ellos creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No somos salvos por circuncisión, están diciendo ellos, así que ¿por qué van a obligar a la gente a circuncidarse? Ahora, eso pasó en los tiempos de los apóstoles de Pedro, Pablo, Bernabé. Yo me imagino a aquellos apóstoles debatiendo doctrinalmente aquel asunto. Yo me imagino que había gente que conocía tanto de la palabra y estaban diciendo, vértale, pero la Biblia dice que guardemos el sábado. Ahí lo dice la palabra de Dios. Dios lo demandó como una ley. Entonces esta gente querían meter en la iglesia de Cristo doctrinas del judaísmo que al final ellos concluyen y dicen, nosotros somos salvos es por la gracia de Cristo. Nosotros no somos salvos por practicar la ley. Y eso mismo que le ocurrió a la iglesia ya en Antioquía, en el libro de Hechos 15, eso mismo estaba llegando a la iglesia de Gálatas. Y tú lees todo el libro de Gálatas. El propósito de esa carta que le escribe Pablo a la iglesia de Galacia es basado en esta doctrina que se había infiltrado en la iglesia de Cristo. El versículo en capítulo 5 de Gálatas, Pablo sigue hablando, dice, escuchen bien, Gálatas 5:2, yo Pablo les digo que si se hacen circuncidar, porque que ya habían unos hermanitos de la iglesia que como por si las moscas me voy a circuncidar, por si acaso. ¿Por qué? Porque quizás no estás firme en tu fe, en lo que has creído. Y es posible que haya gente que diga, bueno, pero vamos a circuncidarnos. ¿Qué perdemos circuncidándonos? Quizás seguimos creyendo en Cristo, en su sacrificio, en su resurrección, en que vendrá por su iglesia. Pero bueno, la circuncisión ya, por si acaso. Pablo le dice, si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. Están haciendo inútil el sacrificio de Cristo. De nuevo declaro, versículo 3, Pablo enfático, que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. Los que estudiaban la palabra de Dios en aquellos tiempos deducen, extraen más de 600 leyes que Dios le había dado a Moisés. En la lectura del Pentateuco, los judaizantes extraían más de 600 leyes, las cuales ellos debían llevar a cabo esas 600 leyes para ellos considerarse aceptos ante la presencia del Señor. Y Pablo le dice, el circuncidarse vendría a ser una sola ley. Y si usted cumple con esa ley, usted debe cumplir todas esas leyes que ustedes dicen que tienen. Y versículo 4, él continúa, aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados cumpliendo la ley, han roto con Cristo y han caído de la gracia. De todas las doctrinas que vemos en la palabra del Señor, es la única vez en la palabra de Dios donde se manifiesta que si usted se desvía de la doctrina de Cristo, usted va a caer de la gracia. Es la única vez. Usted no va a encontrar otro momento en la historia de la iglesia, en la palabra de Dios, donde la palabra sea tan contundente en referente a una doctrina diciendo, si tú crees eso, has caído de la gracia. ¿Y qué es caer de la gracia? ¿Qué representaría eso para el individuo? Representa que no es salvo esa persona. Representa que no ha recibido a Cristo en su corazón. Y yo quiero llevarte a pensar lo peligroso que puede ser este tipo de enseñanza y de doctrina. Que en los tiempos de Hechos 15, con el apóstol Pedro, en los tiempos de la iglesia de Galacia, se enseñaba dentro de la iglesia. Y nosotros, la iglesia, hemos sido un poquito, quizás nos responsabilizamos algunos pastores, predicadores, hemos sido un poquito negligentes con este tipo de enseñanza. Y la oveja, pues,
Bueno, vamos a circuncidarnos, ¿qué tiene de malo? Quizás. Vamos a cumplir, bueno, pero vamos a cumplir con ciertas normas y costumbres judaizantes. Y Pablo está diciendo, el que cumple eso cae bajo maldición, lo menciona en el capítulo 1, y además ha roto con Cristo y ha caído de la gracia. Si usted ha roto con Cristo, usted no puede tener esa misma esperanza que tenemos de que Cristo va a venir por su iglesia, porque esta gente ha roto con Cristo. ¿Ves la importancia de conocer este tipo de enseñanza? Y todos los que viven, dice Pablo en Gálatas 3:10, todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición. Nuevamente lo mencioné en el capítulo 1, en el capítulo 3, porque está escrito, maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Entonces esta gente que estaba una iglesia en Galacia, seguramente llegó un misionero allí a predicar la palabra. Yo imagino cómo inician las iglesias, quizás se reunían en una casa. Después, bueno, la multitud fue creciendo, fueron bautizados, establecieron una iglesia. Y estas personas luego de establecidas, ¿sabes qué dice la palabra? No, pero vamos a cumplir con otras cosas. Y Pablo les está diciendo, me asombra que usted caiga en eso. Y es asombroso como en estos tiempos, año 2022, hoy inicia el mundial, ¿cierto? Año 2022, Qatar 2022, en este pleno siglo XXI, se sigue enseñando esas cosas. Y sigue habiendo gente como la iglesia de Galacia que siguen creyendo eso. Que a veces caen en aquel tipo de enseñanza. Y la palabra, que es la que estamos escudriñando, han roto con Cristo y han caído de la gracia. Hermano, doctrinas de formas de vestir de acuerdo a lo que el judaísmo enseña. Nuestra forma de vestir. El circuncidarse, el cumplir con festividades judías, fiestas judías. Todas esas cosas, Pablo está diciendo, el que cae bajo maldición esa persona. Ha roto con Cristo. Así que no está mal conocer un poco, recapitulamos que la palabra de Dios fue revelada en el idioma hebreo, en el idioma griego, y no está mal conocer cierta terminología, los que predicamos la palabra del hebreo, pero usted no necesita saber hebreo para que usted pueda recibir a Cristo en su corazón. No se deje usted engatusar con alguien que sepa mucho del original de la palabra y nos comienzan a enseñar que hay que guardar el sábado. Todas esas son prácticas judaizantes y la palabra nos está diciendo caiga bajo maldición. Pleno siglo XXI la palabra está diciendo hay gente que está cayendo bajo maldición y que ha caído de la gracia. Y yo quiero como pastor enseñarte a la importancia de conocer la doctrina del Señor Jesucristo. Vamos a seguir. Colosenses 2:16, así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, porque los judíos también tenían cierta manera de comer, se limitaban de cierto tipo de alimento, o con respecto a días de fiesta religiosa. Hay que celebrar el Sabbat, la fiesta de las primicias, la fiesta de los panes sin levadura. Y Pablo le está diciendo, nadie, no acepten que a ustedes les quieran imponer esto. Ni fiesta religiosa, ni luna nueva o de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en ¿quién? Dígalo. La realidad se halla en Cristo Jesús. Eso lo dice Gálatas 2:16 y 17. Entonces, estamos en unos tiempos donde quizás esta doctrina puede llegar a tus oídos. Ha llegado a los oídos de muchos creyentes y comienzan a cuestionarse su fe. Comienzan a cuestionarse si Cristo es suficiente o es necesario cumplir con ciertos rituales, con ciertas festividades. Y Pablo, a la iglesia de Galacia, a la iglesia de Colosas, le dice, todo eso, la realidad se halla en Cristo. Ahora te pregunto yo, ¿estás tú convencido de que allí se halla la realidad y la verdad? ¿Estás tú convencido de lo que Jesús dijo? La verdad da testimonio, la Escritura da testimonio de mí. Entonces, si tú no estás estudiando la palabra, te pueden engatusar un pastor, un predicador, un hermano en Cristo, diciéndote que conoce la terminología hebrea de todo lo que la palabra de Dios ha sido revelada por Dios. Y la iglesia de Galacia, Pablo le dice, me asombra que ustedes hayan caído en eso. Ahora bien, Gálatas 3:11, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá ¿por qué? El justo vivirá por la fe. El justo no vive, Pablo está diciendo,
el justo no vive por cumplir la ley, el justo vive por la fe. Y me encanta que él hace referencia al Antiguo Testamento, porque también quieren enseñarte quizás en este tipo de doctrina que el Nuevo Testamento no ha sido revelado por el Espíritu Santo, sino que la verdadera revelación de Dios está en el Antiguo Testamento. Pero el mismo Jesús dijo, las Escrituras, desde Génesis hasta Malaquías, Zacarías, Malaquías, dan testimonio de mí. Y cuando Pablo dice, el justo por la fe vivirá, no es una inspiración de hombre, está extrayendo palabra de Dios que había sido inspirada a los profetas en el tiempo antiguo. Entonces, si tú no entiendes eso, no conoces eso, no podemos nosotros mantenernos firmes en nuestra doctrina. Y ya vimos que doctrinas son las creencias, las instrucciones, las enseñanzas que van acorde con la fe que usted ha profesado. Si usted profesa ser cristiano, usted debe mantenerse firme en lo que profesa, en lo que ha creído. No debe dejarse mover por un evangelio diferente, le dijo Pablo a la iglesia de Galacia. Varias cosas que quiero mencionarte en relación a estos caídos de la gracia que menciona allí Pablo. Primero es que debes conocer, para no caer de la gracia, que la palabra de Dios está disponible para todos, no solamente para el pueblo judío y no solamente para los rabinos que conocen hebreo y griego y arameo. Y eso lo revela 2 de Pedro 1:20. Pero ante todo entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea que no, él sabe más que yo que me interprete. No, él lee la palabra, escudriñala. Dile, Señor, enséñame, porque la Biblia me está diciendo, Dios no inspiró a sus siervos los profetas nada más para ellos, sino que eso fue revelado, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Gloria a Dios, Dios los inspiró a ellos, pero a mí la palabra me dice, Jesús dijo, esto da testimonio de mí. En ella hay vida eterna. Esto no es privado, mi hermano. Entonces no te dejes engañar, quizás haciéndote sentir bruto, inepto, no sé, hay una palabra que se me escapa ahorita, haciéndote creer que no conoces nada de la palabra. Si has conocido a Cristo, tú puedes escudriñar este libro todos los días. No es tan necesario que venga otra persona que quizás sí tiene más conocimiento que tú, que quizás conoce más del idioma original, porque entendemos que lo que leemos está en nuestro idioma español, pero la palabra no fue inspirada en el idioma español, fue inspirada en el hebreo, en el griego y en el arameo. Pero Dios utilizó a lo largo de la historia, primero fue transcrita al latín la palabra de Dios, pero sabes que a pesar de todas esas transcripciones, Dios siempre tuvo abierta su salvación a todas las personas. Así que no te preocupes si tú eres un analfabeta quizás. Ya, por más bruto que pueda ser una persona, por más poco entendido, la Biblia está diciendo, esto no es privado, esto está abierto a todo el que quiera comer del pan de vida. Esto es un alimento que está allí, un plato de comida que tú puedes servirte en el momento que tú quieras. Entonces no aceptes que otro quiera hacerte sentir ignorante de la palabra. Tú puedes alimentarte de la palabra. Y eso es lo que los caídos de la gracia, los cuales Pablo les recrimina en Gálatas, les dice, ellos no han entendido que la palabra de Dios está disponible para todos. Es para que usted se alimente, para que yo me alimente y para que llevemos a otros a alimentarse de ella. Lo segundo que los caídos de la gracia no comprenden, y que tú sí debes comprender porque también es la base de nuestra fe, es que Cristo es el cumplimiento del Mesías prometido. Diga gloria a Dios. Si usted entiende eso, o usted cree en Cristo, ¿por qué? No, antes de que Cristo apareciera en la historia de la humanidad, ya las Escrituras, por medio de los profetas, habían dado testimonio contundente de que iba a ocurrir todo lo que ocurrió. Su nacimiento fue anunciado por los profetas, por la palabra de Dios. Su muerte, su ministerio, la unción del Espíritu Santo con la cual Jesús llevó a cabo el ministerio, la palabra de Dios lo anunciaba. Su resurrección y su posterior venida, que estamos aquí nosotros sentaditos esperándolos el domingo en la mañana en la iglesia, ha sido anunciada en la palabra del Señor. Entonces, Cristo, hay unos ciertos judaizantes radicales siguen considerando que Jesús el Mesías, al que tú y yo creemos, en el cual nosotros obtenemos salvación, no es el Mesías. Todavía lo esperan algunos. Otros lo esperan
Otros sí creen en ese Jesús el Mesías, pero dicen, no, pero es que tenemos que circuncidarnos y cumplir con ciertas tradiciones judías. De toda la profecía bíblica que anunciaba al Mesías, yo quiero solamente compartir Isaías 42:1, un gran profeta. Extraje esta revelación que Dios le dio a Isaías. Isaías 42:1, este es mi siervo a quien sostengo, mi escogido, en quien me deleito. Sobre él he puesto mi espíritu y llevará justicia a las naciones. Eso a mí se me parece al Cristo al que yo creo. Ese es el Cristo que a mí me da salvación. Versículo 4, no vacilará ni se desanimará hasta implantar la justicia en la tierra. Las costas lejanas esperan su enseñanza. Ese es mi Cristo. Ese es el Dios en el que yo creo. Cuando Dios reveló eso a Isaías y le dice las costas lejanas, yo me imagino allá el Guayabo espera las enseñanzas de Cristo. Esa palabra que ha sido revelada en la Escritura a los siervos, los profetas, en este caso estamos hablando de Isaías. Versículo 6, yo el Señor te he llamado en justicia, te he tomado de la mano, yo te formé, yo te constituí como pacto para el pueblo, como luz para las naciones. Ese es mi Cristo, ese es mi Dios. Entonces, ¿por qué los de Galacia aceptaron otro evangelio diferente? Porque quizás no habían escudriñado las Escrituras, lo que Jesús había dicho, escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Aquí está la Escritura dando testimonio del Cristo al que tú y yo creemos. Te he puesto como luz para las naciones, para abrir los ojos a los ciegos, ese es mi Cristo, para librar de la cárcel a los presos y del calabozo a los que habitan en tinieblas. Eso éramos tú y yo, que estábamos presos, esclavos del pecado, estábamos en tinieblas, vimos su luz y eso lo hizo nuestro Señor. Yo soy el Señor, dice, versículo 8, ese es mi nombre, no entrego a otros mi gloria ni mi alabanza a ídolos. Versículo 9, y es revelador en relación a esta doctrina, las cosas pasadas se han cumplido y ahora anuncio cosas nuevas, las anuncio antes que sucedan. La venida de Cristo anunciada. Así que nunca, hermano, quiero ser enfático con esto. Y te lo voy a pedir por favor, como decía Pablo, ruego en el nombre del Señor, que nunca dudes que Cristo es el medio de salvación entre Dios y los hombres. Ni se te ocurra, hermano. No cometas ese grave error. Que otro venga a enseñarte algo diferente, no. Recházalo. En ningún momento dudes de que Cristo es el cumplimiento de toda la profecía, toda la Escritura revelada por Dios. Para que, como dice la palabra allí, podamos ser salvos, los presos sean liberados, los que estaban en tinieblas salgan a la luz. Y dice la palabra que el que estaba en calabozo ya no va a habitar en ese calabozo, sino que va a estar en la luz de Cristo. Y va a abrir los ojos de los ciegos. Eso debemos tenerlo como fundamento sólido de nuestra fe. Así que no aceptes otra enseñanza. Pablo le decía a la iglesia de Galacia, ni que venga un ángel del cielo a decirte que ese no era el Cristo, no lo aceptes. Sea maldito, caiga bajo maldición, sea anatema, dice la palabra en otras versiones. Otro elemento que tú y yo debemos entender y que los caídos de la gracia quizás no comprenden, y cuando consultaba con el Señor el título de este mensaje, suena fuerte eso de caído de la gracia, pero lo extraímos de la palabra, ¿sí? No fue un título que el pastor le está diciendo a la gente, no. La palabra dice, ellos han caído de la gracia. Y esos caídos de la gracia, Pablo lo decía a la iglesia de Galacia, es por fe, no por obras. Es por fe, no por obras. Y quiero decirte que siempre, escucha, desde Génesis hasta Malaquías, siempre fue por fe. Nunca fue por obra. Habían leyes ceremoniales, habían leyes eran como políticas, de la manera en la que leyes sociales con las cuales el pueblo de Israel debía manejarse, ciertos conflictos, que si uno me robó una vaca, o el otro se metió y me mató la vaca, eso había muchas leyes, pero nunca la salvación fue por obras, fue por el cumplimiento de aquellas leyes, siempre fue por fe. ¿Y sabes quién lo revela? El apóstol Pablo hace referencia ya a la iglesia de Gálatas, y Hebreos 11:2, que es un libro que también especialmente fue enseñado o escrito, inspirado por Dios a las personas que practicaban el judaísmo y que eran un poquito
arraigados a sus costumbres culturales. El versículo 1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Usted lo sabe, la convicción de lo que no se ve. Y el versículo 2 dice, gracias a ella. ¿A cuál ella? A la fe. Vamos a hablar de la fe. Y vamos a hablar de la fe, en este caso, no vamos a hablar de la fe en Cristo Jesús. Vamos a hablar de la fe, para que tú entiendas que siempre ha sido por fe. No solamente ahorita es la fe en Cristo, no, siempre ha sido fe. Gracias a esa fe fueron aprobados, ¿quiénes? Los antiguos. Y el libro comienza a hablar y dice, por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio. ¿Sabes por qué fue? Por fe. Abel ofreció un sacrificio que fue más aceptable ante Dios que el de Caín. Por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. ¿Por qué fue? Porque se circuncidó. Porque guardaba las fiestas judías. No, fue por fe, está diciendo la palabra del Señor. Por la fe Noé, advertido de que iba a ocurrir un diluvio, aunque nunca había llovido, el tipo duró una cantidad de años construyendo un arca, y por la fe fue salvo él y su familia. ¿Por qué fue? Porque Noé cumplía con tradiciones judías, porque Noé hablaba hebreo. Fue por la fe. Por la fe él creyó en que la palabra de Dios se iba a cumplir. Y por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad, y Sara, que también estaba un poquito arrugadita ya, quizás, por la fe ellos tuvieron un hijo. Aunque la cosa parecía improbable. Y este asunto de la fe, nosotros a veces hemos creído, no sé si es que nuestra mente un poquito se distrae, hemos creído que el asunto de la fe es solamente de Cristo para acá. No, siempre ha sido por fe. Los grandes hombres de Dios, los grandes profetas de Dios, vivieron su vida en una fe plena en el Todopoderoso. Y dice la palabra, todos ellos, versículo 13, vivieron por la fe. Eso es Hebreos 11:13. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Cristo era uno de esos prometidos. Y ellos por fe vivieron su vida. Y debemos entender que el asunto de nuestra salvación, de nuestra doctrina, es por fe y siempre ha sido por fe. Desde Abel, Hebreos comienza ahí, desde Abel fue por fe. Que Abel no fue porque, como unos dicen, quizás el becerrito, la ovejita estaba más gordita la ofrenda de Abel. No fue por obras, fue por la fe que Abel le puso esa ofrenda. Siempre ha sido por fe, hermano. Entonces, ¿por qué aceptar, como los de la iglesia de Galacia, una doctrina diferente? ¿Por qué yo aceptaría estar apegándome a ciertas leyes culturales, ciertas leyes religiosas? Sí, la palabra me está diciendo que siempre fue por fe. El hijo de la promesa, Isaac, fue por fe, dice la palabra del Señor. Nunca dudes de eso. Por la fe fue que Abraham, luego de haber recibido aquella promesa, iba a sacrificar a la promesa. Eso lo dice el versículo 17 de Hebreos 11. Fue por la fe. No fue porque había que cumplir un sacrificio, porque la ley enseña. No, fue por fe que Abraham iba a obedecer. Por la fe, por la fe Isaac, dice la palabra, que bendijo a Jacob y a Esaú, y de Jacob nació el pueblo de Israel. ¿Por qué fue? Por fe. Amigos, si hay algún amigo en este lugar que aún no entiende cómo es este asunto, quiero decirte que es cuestión de fe. Es cuestión de creer en el Salvador y en nuestros. Y siempre ha sido así. Entonces, no creamos que el Dios, como algunos quizás te quieren hacer creer que es que Dios cambió del Antiguo Testamento para acá. No ha cambiado, siempre ha sido por fe. Siempre ha sido obediencia a lo que Él ha exigido. ¿Y qué es lo que exige Dios de nosotros? ¿Qué dijo Cristo? Cree, debes creer. El que cree no es condenado, pero el que no cree pues ya ha sido condenado porque no ha creído. Eso es fe. Por la fe, Moisés, ya adulto, renunció a ser hijo de la hija del faraón, o sea, a ser nieto del faraón. Y por esa fe, Moisés le dio libertad al pueblo de Israel. ¿Por qué fue? Porque Moisés cumplió la ley, porque ofrecían sacrificios, porque se circuncidaban. No fue por eso, nunca ha sido por eso, hermano.
Así que si un evangelio diferente, dice Pablo, o una doctrina diferente, te quiere enseñar otra cosa, sea anatema, sea maldito. Así lo dice la palabra del Señor. Siempre ha sido por fe. Allí usted puede leer Hebreos 11, habla de los jueces que dieron libertad, habla de personas como Gedeón, como Sansón, como Samuel, como David y como los profetas. Dice Hebreos 11:32. ¿Qué más voy a decir? El escritor diciendo, ¿ya qué más quiere? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, de Bará, de Sansón, de Jeté, de David, de Samuel y de los profetas, y usted puede mencionarlos uno por uno. Por la fe es que el justo vivirá. No es por obra, hermano. No es porque usted venga a la iglesia. Eso es resultado de tu fe. El resultado de tu convicción. No es por leer la Biblia, no. No es por leer la Biblia que tú eres salvo. Es porque ya tú, como ya tú sabes, tienes fe de que aquí hay palabra de vida eterna, es que tú la lees. Las obras es el resultado de tu fe, de lo que has creído. Me preocupa un poco, ¿sabes qué me preocupa? Que quizás si no estás leyendo la palabra, si no te estás congregando como debería, es posible que no tengas la fe de esos hombres que acabamos de mencionar. Porque dice la palabra, por la fe vivirá el justo. Y por la fe fueron aprobados los antiguos. Ese es otro elemento que tú debes tener siempre presente. Es por fe. No por vista tampoco, no por obras. Otro asunto que no ha cambiado. Y estamos extrayendo textos bíblicos del Antiguo Testamento porque estas personas que quieren enseñar este tipo de práctica no aceptan el Nuevo Testamento como revelación del Espíritu Santo. Pero fíjate que estamos hablando de Isaías, profeta. Estamos hablando de Abraham, estamos hablando de Enoc, estamos hablando de personas, de los antiguos, como dice allí Hebreo. Otro asunto que nunca ha cambiado, pero que nosotros creemos a veces que ha cambiado, es la gracia de Dios. Nosotros decimos esto, vivimos en la era de la gracia. ¿Lo decimos o no? Quiero decirte que la gracia de Dios siempre se ha manifestado. Siempre. Y gracia es misericordia. Gracia es algo que tú no mereces. ¿Sabes qué dice la palabra del Señor? Isaías 55:7, que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar y de Él recibirá ¿qué? Va a recibir. Fíjate que no es que, bueno, Dios, perdóname porque ya yo dejé de hacer lo malo. ¿Viste? Él le dijo, dejen lo malo, dejen el malvado camino, dejen de los perversos pensamientos, los que a veces se nos va la mente para otro lado, ¿sí? Dice la palabra. Pero después que tú dejes tu mal camino y tu perverso pensamiento, no es que te ganaste mi favor, dice Dios. No, es para recibir la misericordia del Señor. Eso a mí se parece a la gracia de Cristo Jesús. Esa es la gracia de Cristo Jesús. No es porque tú, es porque tú no te mereces eso. Y enseñamos en el discipulado que gracia es un regalo no merecido. Misericordia es algo no merecido. La misericordia de Dios que se manifestó siempre al pueblo de Israel nunca fue merecida por este pueblo. Salmo 6:4, vuélvete Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. No le dice sálvame porque yo me circuncidé, porque yo guardo el sábado y leo la Biblia en hebreo. No dice eso la palabra del Señor. Dice, es tu misericordia, Señor. Es tu gracia, Señor, la que me ha salvado. Y el carácter de Dios sigue siendo el mismo en este siglo XXI. Es la gracia y la misericordia de Dios la que da salvación. No son las obras. Así que si alguien quiere enseñarte un evangelio diferente, no lo aceptes. Sea maldito, es caído de la gracia. Está mal la cita allí, pero es Lamentaciones 3 en pantalla. Lamentaciones 3:22, un versículo que me gusta mucho. Que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Por qué no han sido consumidos esta gente? Porque Dios es misericordioso. No porque los tipos fueran judíos, ni porque ofrecieran los sacrificios y nada. No. Ha sido la misericordia de Dios la que te sostiene hasta el día de hoy, mi hermano. Por más buen cristiano que tú te creas, por más pastor que pueda sentirse un pastor, por más líder espiritual y por más unción que pueda creer una persona tener, es la misericordia de Dios la que no permite que seamos consumidos. Porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Entonces vemos que siempre ha sido por fe, siempre ha sido gracia y misericordia la que se ha manifestado al hombre. Hemos visto también que Jesús es el cumplimiento de la profecía
Ahora, ¿qué quiere Dios de nosotros entonces? Y vamos a leer a un profeta llamado Oseas. Que sabes que Oseas, entre unas curiosidades, Dios a él recibe una palabra no vamos a llamarle prostituirse, pero él recibió una palabra de Dios que debía acostarse con una prostituta, debía tomarla por mujer, y él tuvo hijos con esa prostituta. Y bueno, toda la historia narra. El asunto es que Dios quería enseñarle a Oseas cuál era, después que Oseas, vamos a narrarte la historia porque está muy buena, mira. Después que Oseas toma a aquella prostituta como mujer, la honra como hombre, ella tiene hijos con ella. ¿Sabes qué hace la prostituta más adelante? Lo abandona y lo deja solito. ¿Y sabes para qué Dios le hace pasar a Oseas por todo este proceso? Y le dijo, la prostituta es el pueblo de Israel. Yo los tomo, no se merecen mi amor, le dice Dios a Oseas. El pueblo de Israel no sé, así como esta prostituta quizás no merecía que tú como profeta de Dios la tomaras como mujer. Ustedes como pueblo no se merecen mi amor, mi gracia, mi favor, mi fidelidad. Pero yo los tomé como pueblo y los hice mío. Y él habla allí de una relación tan maravillosa entre un esposo y una esposa y dice, yo soy su esposo, te hice mía. Pero ¿sabes qué hizo el pueblo de Israel? Lo que hizo la ex esposa, la ex mujer de Oseas. Abandonó a su esposo. Y el pueblo de Israel, Dios le recrimina a Oseas y le dice, así son ustedes. Y en el capítulo 6 del versículo 3, conozcamos al Señor, vayamos tras su conocimiento. Tan cierto como que sale el sol, Él habrá de manifestarse. Vendrá a nosotros como la lluvia de invierno, como la lluvia de primavera que riega la tierra. Yo no oigo diciendo a gente amén. Ay Dios. Tan cierto como el sol, Él habrá de manifestarse. Hay gente que está más seguro de que el sol sale mañana que Dios se va a manifestar en tu vida. Estás mal, estamos mal. Porque Dios está diciendo, así como tú crees que ahorita al mediodía te toca almorzar y descansar, no sé, y mañana va un nuevo día. Tan cierto como eso, Dios ha de manifestarse. Y además vendrá a nosotros como la lluvia de invierno y como la lluvia de primavera que riega la tierra. Ese es nuestro Dios. Versículo 6. Lo que pido de ustedes es amor y no sacrificio. Esto los caídos de la gracia no lo entienden. Por eso es muy peligroso creer que Dios cambió sus normas y sus leyes espirituales y que no, en el Antiguo Testamento hay unos que no es el mismo Dios. Dios sigue exigiendo amor. Dios no quiere que tú nada más vengas a la iglesia. Eso no es nada más lo que Dios quiere. Dios quiere que tú le ames. Jesús resumió toda la ley en 2 mandamientos. Amarás a Dios. Y es que Dios cambió la ley. Es que ahora Dios nos dio una nueva ley para adorarle. No es la misma gracia, es su misma misericordia y el mismo amor que Dios pedía al pueblo de Israel en el tiempo de los profetas. Es el mismo amor que el Señor Jesucristo estableció. Amarás a Dios. Y Dios no quiere amor, no quiere sacrificio, sino que quiere amor. Él no quiere conocimiento de Dios, sino que lo que Él quiere es holocausto. Pero los judaizantes, ellos cumplían con el holocausto, cumplían con el sacrificio, cumplían con las celebraciones culturales y religiosas. Pero Dios le dice, ¿dónde está el conocimiento? Dios te dice, ¿dónde está este conocimiento en ti? ¿Dónde está el amor que tú tienes hacia Dios? ¿Dónde está eso? Entonces no es que Dios ha cambiado, no, los principios y su carácter divino es el mismo. Antes Dios exigió obediencia, exige obediencia. Antes Dios manifestaba su amor, su gracia, su misericordia. Dios sigue manifestando su gracia y su misericordia. Antes los antiguos fueron justificados por la fe. Hoy tú y yo somos justificados por la fe. Entonces, si Dios no quiere sacrificio y no quiere holocausto, no quiere que tú cambies tu manera de vestir, tampoco quiere que aprendas hebreo y griego, ni que llames a Dios por sus nombres hebreos, la forma en la que está escrito el hebreo, los nombres de Dios allí en hebreo. Dios no quiere eso. No aceptes que te vengan a decir, no, si es que tienes que decirle Yeshua y Yahweh. Eso no es lo que a Dios le interesa, nunca le ha interesado eso. Dios le está diciendo por medio del profeta Oseas, yo lo que quiero es que me amen. Eso es lo que quiero yo. No que aprendan hebreo y que sean unos hombres, una gente conocedora de la Escritura.
Isaías 1:11, ¿de qué me sirven, dice Dios, muchos sacrificios? Harto estoy de holocausto de carneros y de la grasa de animales engordados, la sangre de toros, corderos y cabras no me complace, dice el Señor. Señor, pero ¿cómo no te complace si eso fue lo que tú estableciste en la ley de Moisés? Es que Dios cambió, porque Dios estableció que había que llevar sacrificios al altar, eso lo estableció Dios, pero después Dios dice, eso no me complace. Esos carneros, a Dios no le complació la ovejita gorda de Abel, no fue eso, fue la fe que tuvo Abel. Eso fue lo que le complació a Dios. Entonces, ¿por qué querer nosotros, como la iglesia de Galacia, quizás volver a esas costumbres? Si Dios nunca ha querido, Dios le complace. ¿Para qué vienen, dice el versículo 12, para qué vienen a presentar? Vamos a ponernos sobre nuestros pies, que los veo ahí, para que usted entienda esta palabra. ¿Para qué vienen a presentarse ante mí? Dice Dios. Ahora ¿quién les mandó a traer animales para que pisotearan mis atrios? Ay, Dios. Te lo pongo así. Imagínate que Dios te dice, ¿para qué vienes para la iglesia? ¿Quién te llamó a venir el domingo a pisotear la casa del Señor? Es que Dios no quiere ¿será que Dios no quería que le ofrecieran holocaustos en ese tiempo? Esa era la ley. Pero Él rechazaba aquello por la misma razón que muchas veces Dios rechaza nuestra alabanza y nuestra adoración. Porque venimos a la casa de Dios creyendo que vamos a cumplirle a Dios ahí para que no se queje. Vamos a cumplirle a Dios porque después el pastor, bueno. Dice, ¿para qué vienen? ¿Para qué vienes a la iglesia? ¿Quién te mandó a venir a la iglesia? ¿Has pensado en eso? Y Él es contundente porque es palabra de Dios, ¿no? Es Dios hablando, le dice, ¿quién los mandó a que pisotearan mis atrios? Y Él dice, no me sigan trayendo vanas ofrendas. El incienso es para mí una abominación. Pero Dios, si tú estableciste que había que traerte ofrendas y que había que llevar sacrificios. Pero Dios dice, no quiero eso. Luna nueva, día de reposo, asambleas convocadas. No soporto que con su adoración me ofendan. Eso dice el Señor. Y yo sé que Dios muchas veces tiene este mismo sentimiento con nosotros. A veces con nuestra adoración, con nuestra presencia en la casa del Señor le ofendemos. ¿Pero por qué si estoy yendo a la casa de Dios y estoy cantando? ¿Pero por qué esta gente ofendía si estaba llegando el sacrificio y el holocausto? Yo aborrezco sus lunas nuevas y festividades. Se me han vuelto una carga que estoy cansado de soportar. Versículo de Dios que quiere, pues. Nos dice que hagamos esto, pero ya después dice que está cansado del asunto. Versículo 16 comienza a revelar lo que tú y yo debemos entender. Lávense, límpiense, aparten de mi vista sus obras malvadas, dejen de hacer el mal. Vengan, diga que tienes al lado, vamos. Pongamos las cosas en claro, dice el Señor. ¿Son sus pecados como escarlata? Quedarán blancos. Te iba a explicar qué era escarlata, pero como ustedes aprendieron hoy que tenían que estudiar la palabra, para que usted entienda, investigue qué es la escarlata. Son sus pecados como escarlata, quedarán blancos como la nieve. La nieve sí sabemos que es blanca, ¿verdad? Aquí no cae en esta zona, pero sabemos que es blanca. Son rojos como la púrpura, quedarán como la lana, como la blanca lana, dice la versión Reina. Vale, eso es lo que quiere Dios de ti, amigo, hermano. Entonces no aceptes un evangelio diferente. No aceptes una doctrina diferente. No aceptes que te digan debes cumplir con ciertos rituales judíos porque Dios se le manifestó, fue un judío que era llamado Abraham y a él la promesa fue para el pueblo judío. Dios no quiere eso. Dios no quiere que tú cumplas con ninguna ley judía. Al contrario, la palabra te dice que si se te ocurre cumplir con una, caes bajo maldición. Y sea anatema, dice la palabra del Señor. Pero ¿qué es lo que Dios ha exigido en el antiguo, en el tiempo de Cristo y en estos tiempos postreros? Que tú y yo nos pongamos a cuenta con el Señor. Ahora te pregunto yo, ¿estás a cuenta tú con el Señor? ¿Estás tú entendiendo que esto es palabra de vida? ¿Que esta es la doctrina que Dios quiere que tú consumas, con la que tú te alimentes? ¿Estás entendido de eso? ¿Sí o no? Porque la palabra me dice que Jesús me mandó a escudriñar la Escritura. Y escudriñando la Escritura yo veo que el carácter santo de Dios, la fe que yo debo tener en Él, su misericordia y su gracia han sido las mismas desde el tiempo de Adán y Eva hasta este año 2022. Así que, mi hermano,
Quiero motivarte a que escudriñes la palabra, a que laves tus manos, a que te limpies, a que nos apartemos de cosas malas, dejemos de hacer el mal y alcanzaremos la gracia y la misericordia del Señor. Vamos a orar. Toma la mano de tu hermano, vamos a orar por este maravilloso tiempo. Mi Dios, gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario, Señor Jesús. Tú eres un Dios de misericordia, eres un Dios de amor, eres un Dios santo que